Estábamos hablando de la esperanza como una pasión, emoción humana que compartimos con los animales y que entonces que esa esperanza, que es la pasión, el apetito que nos impulsa a superar obstáculos para conseguir un bien futuro, un bien que sabemos que es arduo, pero posible. Y entonces esa emoción, esa pasión pues nos impulsa y como dije, completamente humana, no es mala en sí. Como todas las emociones y las pasiones no son malos en sí. Algo que siempre tengo que estar repitiendo también en las confesiones, que gente se cree que la ira es un pecado en sí, no es cómo se usa la ira. La lujuria no es una emoción, la lujuria es el abuso de la atracción erótico, ¿verdad? Eso es lo que es la lujuria es automáticamente un abuso. Pero ese amor erótico no es un pecado tampoco, es algo que tenemos que el Señor nos ha dado por algunas razones, cada cosa tiene su motivo, pues también entonces la esperanza tiene ese motivo también humanamente. Pero también hay otro tipo de esperanza, y eso es bien interesante, eso aparece en el mismo carta de los Hebreos. Y también si alguien quiere escuchar, organizarme los papeles, si alguien quiere leer más sobre la esperanza, como también se refiere San Pablo, pues constantemente en Romanos 8, que habla ahí también del amor, pero también habla de la esperanza, especialmente ahí que sale la frase que es la esperanza que nos salva, o somos salvados por la esperanza. Pero entonces una definición de la esperanza que aparece en las Escrituras es Hebreo 11:1. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Y eso suena como una definición solamente de la fe, pero actualmente está hablando ahí de la esperanza también. Y aquí hay que ver unas cuantas cosas. Primero, cuando se habla de fundamento no se está hablando de algo subjetivo, es algo mucho más fuerte, porque el griego está usando la palabra hipóstasis. Hipóstasis es una de esas palabras griegas que puede significar muchas cosas. Actualmente se usa más que nada en la teología para hablar de persona, pero también significa sustancia. Entonces, cuando se habla así de que la fe es la sustancia de lo que se espera, ya estamos ahí hablando un poco de la esperanza también. La fe no es una actitud, no es algo transitorio en nosotros, no se pierde, aunque sí se rechaza. Hablamos mucho de perder la fe, por eso es rechazar la fe. Y aunque se rechaza, siempre permanece allí, porque la fe es algo que viene por medio del Espíritu Santo. La fe es una virtud, que sabemos entonces una virtud es una disposición estable del alma, pero no es como las virtudes morales. Las virtudes morales son las tres cardenales, ahora no me van a salir, la prudencia, la valentía, la templanza y la justicia. Son las tres virtudes morales en las cuales todas las otras virtudes humanas pues, son parte de esas cuatro virtudes. Y entonces estas cuatro virtudes, como son morales, pues tienen como un medio. Son un medio entre extremos, pero no son un medio matemático. Son un medio que uno gira un poco para un lado y un poco para el otro lado, dependiendo de cómo es la persona y también cómo es la virtud en sí. Un ejemplo de esto es la virtud de la valentía. Pues la valentía, pues está el temor como un extremo, y el otro extremo, pues no tiene muchos nombres, pero en inglés se traduce a veces como rashness, que es cuando uno está muy pronto para entrar en las cosas peligrosas. Que uno no lo piensa completamente, que uno no tiene la prudencia para saber cuándo algo actualmente es posible lograrlo. Porque la valentía entonces es ese medio entre esa prontitud sin razón y el temor de todo, y la cobardía, ¿verdad? Y entonces la valentía está más cerca a esa habilidad de entrar en las cosas sin pensar que a la cobardía. No es, como dije, no es un medio matemático. Las virtudes morales, las virtudes teologales, las virtudes que recibimos por una infusión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, pues nos purifica y entonces nos derrama con estas habilidades. Esas virtudes no son medios, no son medios. Es imposible creer demasiado, es imposible creer muy poco. Uno cree lo que es verdadero. Es imposible amar demasiado, es algo que se habla mucho. Que se ama demasiado. No. Se ama incorrectamente, pero nunca demasiado. ¿Cómo es posible amar demasiado a Dios que es infinito? Si es el objeto infinito, pues seguimos creciendo en ese amor. Es imposible. Y también la esperanza. Uno no puede esperar demasiado. O espera o no.
Y entonces, pues estas virtudes teologales, como dije, son dadas por Dios y entonces es algo que tiene que ser recibido y cultivado. Y para el cristiano entonces la fe es la sustancia de la nueva vida en Cristo. Y como dije, es espiritual, sí, pero es sustancia, es el fundamento, es algo, es casi tangible, espiritualmente tangible, pero sí tangible. Viene de afuera y se posee y entonces podemos estar fijos en esa fe. No es algo inestable. A veces se habla de cuando uno cree, eso es algo que ha sucedido ahora, en el modo que se habla ahora. Como dije, en tiempo moderno pues cambia mucho el lenguaje también. Cuando alguien dice yo creo en eso, es como diciendo que lo conoce menos. Es como algo que se aguanta, como que algo que es menos que lo que uno conoce. Cuando alguien se supone que cuando yo digo yo creo, ahí está todo, mi creencia, ahí está todo, que esto es firme, que es algo que yo no dudo en nada. Cuando se dice creo no implica duda, no se supone que implique duda. Y así en el modo que hablamos hoy en día sí implica duda, pero no se supone. Y por eso es que el creo es así, yo creo. Así. Y entonces se supone que sea algo firme. Entonces la fe es esa firmeza, esa sustancia que tenemos. Y nos informa todo. La fe informa todo el entendimiento y todo de la vida también. Con los ojos de la fe pues vemos toda la vida diferente, pero específicamente también lo que conocemos de la doctrina y la doctrina divina y la doctrina católica. Y también es algo, como dije, tangible. Y como es algo tangible así, es algo que tenemos, también es prueba de las promesas que recibimos en la doctrina de la Iglesia, de las promesas que recibimos del Señor. Es una prueba, es una evidencia sobrenatural de lo que esperamos. Y por eso es que dice San Pablo que es ese fundamento de lo que se espera. Y entonces, como este fundamento de lo que se espera es algo ya de algún modo, como estaba diciendo con la esperanza humana, ya lo tenemos desde ahora. Ya desde ahora tenemos un poco de lo que estamos esperando porque tenemos ese fundamento ya. Y entonces, con ese tipo de agarrarlo, esa esperanza, pues entonces es algo que está en el presente y como está en el presente es algo que nos motiva. Está hablando aquí de la psicología humana también, pero más que nada la psicología humana como está informada por el Espíritu. El Espíritu nos da esa fe y en darnos esa fe también nos da esa esperanza. Y entonces la esperanza es entonces la virtud teologal, o sea, que viene de Dios infundida en la voluntad, porque es algo que deseamos, es motivación de deseo, por la cual confiamos con plena certeza, alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es estar con el Señor, es tener al Señor. Por eso que ya como dije, todo en la iglesia está para darnos ese apetito y para fundamentarnos, para poder seguir motivándonos en ese camino hacia Él. Y por eso que los tenemos ya en pocos modos, lo recibimos en el Espíritu Santo, lo recibimos en todos los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Y todo esto también es alimentándonos en ese camino para llegar hacia Él. Y la esperanza entonces es la certeza que podemos llegar hacia Él. Pero no podemos llegar hacia Él de nuestros propios esfuerzos. Sabemos que esto es imposible. Pero también entonces, como es una esperanza que es dado por Dios, pues también, y esto es importantísimo, la certeza de alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ellas apoyados en el auxilio de Dios. Y un auxilio de Dios que sabemos que Dios es omnipotente. Sabemos que Dios es omnipotente y que Dios es eterno y que Dios es fiel. Y entonces ahí es que se fija nuestra esperanza. Se fija en Dios como objeto, estar con Él, pero también en Dios como medio. Es Dios mismo que nos ayuda. De verdad, si se recuerda, hablando de las dos formas de la pasión, de la esperanza, que una es expectación y una de esfuerzo, las dos se unen aquí también. El Señor nos da la expectación, pero, o sea, que vamos a llegar hacia Él, pero nos da también el modo de caminar hacia Él. Siempre estas dos cosas, siempre con la esperanza esa que nos da el Señor. Y siempre recordando que como es algo arduo, o sea, como la esperanza humana no es cualquier cosa posible. Cuando se habla que yo espero en esto, pues espero que voy a recibir esto. Si alguien dice, bueno, yo espero comer más tarde cuando sabe que tiene la comida, pues es una esperanza que no tiene sentido, ¿verdad? Porque sabe que está ahí mismo.
Pero cuando hablamos de la esperanza como una pasión, y más que nada cuando hablamos de la esperanza como una virtud de Dios, o sea, una virtud que nos da el Señor, pues entonces es porque sabemos que es un camino difícil. Pero de nuevo es la fidelidad y la omnipotencia de Dios que nos da esa fe, ese respaldo para esa fe. Entonces, por eso es increíblemente, el libro de los Hebreos habla de un símbolo de la fe, que es un símbolo completamente cristiano, que también lo he hablado antes. Y si está por todo lado en la parroquia, porque este año pues estamos enfocándonos en la esperanza. Y esto se ve en Hebreos 6, 12, 20. Voy a empezar desde el 11, porque en esta traducción pues no se para. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía de juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote, para siempre según el rito de Melquisedec. Pues aquí hay muchas imágenes, y son imágenes increíbles, y para los hebreos que hubieran escuchado, aquí, la cortina, ¿saben qué es la cortina aquí que está hablando? Perdón, recuerden que soy sordo. ¿Cuál es la cortina? ¿Perdón? ¿No saben? Es la cortina del templo. Recuérdense que el templo tenía un santuario y después tenía el Santísimo dentro del santuario, y lo que lo dividía era una cortina azul y rojo. Y entonces cuando muere nuestro Señor, ¿qué le pasa a la cortina? Se raja, ¿verdad? Y esto tiene muchos significados. Una de ellas es que el Santísimo ahora queda expuesto al mundo. También quiere decir que el Santísimo ya no es el lugar, porque no hay que velarlo. Entonces, entonces cuando dice aquí que nuestro Señor pasa por la cortina, solamente el sumo sacerdote pasaba por la cortina una vez al año, un día al año, varias veces en ese día, ¿verdad? Y eso era para traer la sangre de los sacrificios y para poner incienso y otras cosas, y ese era el día de la redención, el día de Yom Kippur. Pues entonces, cuando dice que el Señor está pasando por la cortina, y más adelante habla de la cortina de su sangre, porque es su propio cuerpo. Su cuerpo de nuestro Señor es el santuario de entre las personas humanas, porque es el cuerpo que entonces nos abre la presencia del Señor, es el cuerpo de Cristo que nos da paso a la presencia al Señor Padre. Pues entonces, cuando se habla aquí que está pasando por esa cortina en el santuario del cielo. Pero de nuevo, el santuario en el cielo también es el mismo. Y entonces Él ha subido al cielo, ha pasado por la cortina de su propia sangre, ha pasado por su pasión. Entonces, en su pasión, pasando por la cortina, ahora Él está en el otro lado de la cortina, está en el Santísimo del cielo, o sea, está en la presencia del Padre, donde sabemos que está ahí sentado a la derecha del Padre. Pero está sentado a la derecha del Padre en nuestra naturaleza. Siempre tenemos que recordarnos que Jesús ha resucitado y que sigue siendo un ser humano. O sea, tiene completamente la naturaleza divina y la naturaleza humana en su cuerpo glorificado ahí en el cielo. Y como está ahí sentado en su cuerpo glorificado ahí en el cielo, en el otro lado de la cortina, pues entonces es nuestra ancla. Aquí que está Pablo, o el autor de los Hebreos, si piensan que no es Pablo, pues entonces aquí que está el autor, ahí mezclando un poco las metáforas, pero de un modo increíble. El Señor ha pasado por la cortina, está en el santuario, y allí está nuestra naturaleza humana. Y nosotros estamos unidos al Señor.
Estamos unidos al Señor por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando se une a nosotros, pasa por el cuerpo de Cristo. Por eso es que Cristo fue bautizado. Pues entonces, ese Espíritu Santo que está en Cristo se une a nosotros, nos une a Cristo, y entonces tenemos un ancla en el santuario. Y que es como funciona todo ancla en este mundo. Cuando un barco echa la ancla es para quedarse estable en ese lugar, porque las olas y el mar siguen moviéndose. Y entonces con el ancla ahí firme, pues el barco se queda en ese lugar. Pero nuestro ancla no está en las aguas torrenciales de este mundo, nuestro ancla está en el más allá, sentado al lado de la derecha del Padre. Y entonces eso quiere decir que esa ancla no solamente nos está manteniendo estable en nuestra dirección, en nuestro camino, porque el ancla nos está arrastrando hacia el Padre constantemente. Esa es la imagen del ancla como la esperanza cristiana. Nuestra esperanza cristiana es la resurrección de nuestro Señor y la ascensión. Muchas veces nos olvidamos de la ascensión, pero la ascensión es esencial. Porque en esa ascensión entonces estamos nosotros unidos a Cristo, ya sentados al lado del Padre de algún modo, y Cristo nos está jalando hacia Él. Lo que tenemos que hacer entonces es dejarnos jalar por Él, es abandonar las cosas, abandonar todo que nos puede poner en el medio y confiar en Él, que Él nos va a dar los medios para llegar hacia Él. Y entonces, pero Él está ahí ya, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra ancla, esa es la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana no es, como dije, no es estar en el cielo con el Señor, sino estar en el cielo, en el Señor resucitado, glorioso como el Señor. Y Él ya está allí, ya lo ha hecho, esa es nuestra prueba y nos está jalando hacia Él porque estamos todos unidos a Él por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que siempre enfocarnos en nuestro Señor glorificado, nuestro Señor ascendido al cielo al lado del Padre. Y eso no obvia en ningún modo la pasión. O sea, esto nos recuerda lo que el Señor ha hecho. Esto es el comienzo de su obra para nosotros y es meditando en esto entonces que nos lleva a meditar en la resurrección, que nos lleva a meditar entonces en la ascensión. No se puede separar eso, por eso es que la iglesia lo llama el misterio pascual. Son las tres cosas juntas y se celebran juntas, aunque en el tiempo parece que fueron separados, pero en el mismo evangelio por eso es que están un poco mezclados también. Porque son estos misterios increíbles de nuestro Señor que, aunque pasaron en la historia, no podemos comprender completamente. Pero de nuevo, el Señor es el ancla porque ha pasado ya el santuario, está en la presencia de Dios Padre y nos está arrastrando hacia Él. Nos está arrastrando en el camino, nos está ayudando. Y entonces nosotros lo que nos queda es sacar las cosas que están en el medio para poder obrar con eso, para poder caminar con Él y llegar así hacia el Padre. Entonces, eso es la imagen, ¿verdad? El ancla de que es Cristo, que está detrás ya de la cortina, y Cristo es precursor, que quiere decir que el que va adelante, por supuesto, y que nos abre el camino hacia ese cielo, hacia ese estado con el Señor. Y de nuevo, todo por la carne de Cristo. Todo por esta carne que compartimos con Él porque nos une a Él en la comunión, en el bautismo, en todos los sacramentos. El fin es siempre unirnos más a Cristo para entonces poder seguir en ese camino alimentado por Él con esa fuerza que nos quiere dar. Y entonces hay cosas que pueden trabarnos, hay cosas que nos pueden esquivar, cosas que el Señor sigue jalando y el Espíritu Santo sigue en nosotros, pues nosotros podemos entonces pelear con Él. Y aquí también pues la Iglesia, en su tradición moral, pues la Iglesia ha tomado como modelo las virtudes morales. Les dije que las virtudes morales son, a ver si las encuentro aquí. Las virtudes morales, pues como le dije, son un medio siempre y siempre entre dos extremos. Y por supuesto, la virtud teologal como la fe, la esperanza y la caridad no tienen esos extremos, pero se puede hablar así como tipo de analogía. Y entonces hay vicios entonces opuestos a la esperanza. Y un vicio opuesto a la esperanza que actualmente no es muy común entre católicos. Es muy común entre otros hermanos separados, pero entre católicos no es muy común, y es la presunción. La presunción es el vicio de pensar que no tenemos que hacer nada, que estamos garantizados el cielo porque el Señor, el que es la obra del Señor, el Señor lo va a cumplir, a nosotros no nos toca hacer nada, que es imposible perder al Señor, es imposible que no llegar hacia Él después que uno es bautizado, después que uno entra en la iglesia católica, después que uno hace las cosas normales como las devociones, no hay que esforzarnos en nada. Esa es la presunción. Y por supuesto, ya sabemos que por supuesto la presunción es falsa,
Y en sí, pues no voy a hablar mucho de ella, porque, como dije, entre los católicos no es muy común. Es una es decir, la definición es una confianza temerario de alcanzar la bienaventuranza por medios no establecidos por Dios. Esa es la definición de la presunción. Y por supuesto hay diferentes modos de presumir y hay diferentes modos solamente de pensar. Conlleva mucho la soberbia y el orgullo y ahí entonces de obviar la necesidad de ser humilde en esta vida. Y el remedio es el mismo remedio que se hace contra el orgullo y la soberbia, que es continuamente hacer el examen de conciencia continuamente por la día. Y entonces en ese mismo modo, cuando está haciendo el examen, siempre buscar el momento para agradecer a Dios. Porque el examen entonces te hace consciente del pecado, pero se supone que termine en ese agradecimiento al Señor para reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y entonces así ser más y más humilde, la humildad correcta. Eso es la presunción. Como dije, bien raro entre católicos, más común entre el pelagianismo era la presunción. Actualmente Lutero y Calvino en su teología pues siempre están llegando cerca a la presunción y gente lo exageran. Cuando ves que un hermano separado dice, ya yo fui salvado, no tengo que preocuparme de nada, eso es la presunción. La verdad es que no lo viven así. Es bien difícil vivir la presunción, especialmente en un mundo caído, y cuando uno reconoce sus propios pecados, uno es honesto, pues ya la presunción se deja así, pero como teología y como pensamiento lo siguen hablando. Nuestro problema de verdad, un problema gigante en la cultura actual, es la desesperación. Y la desesperación por una causa en particular, y es lo que se dice la pereza o la acedia. Pues la desesperación ¿perdón? Acedia, sí. La desesperación, si quieren una definición, es la renuncia voluntaria de las promesas de Dios, la bienaventuranza, por considerarla imposible, que no se pueden alcanzar. Recuerden que la esperanza es no solamente la esperanza que vamos a llegar al cielo, y el cielo quiere decir a ese nuevo mundo con el Señor resucitado y glorioso con Él, sino que el Señor mismo nos da los medios para hacerlo. Y es ahí que entra la desesperación, en los medios. Pensamos que los medios que somos incapaces y que no podemos ni usar los medios que el Señor nos da. Y esto conlleva un tipo de tristeza, y ahí que entra la acedia, la pereza. Quiero enfocarme mucho en la acedia un momento, y es porque cuando pensamos en la pereza, lo que nos imaginamos es alguien sentado en el sofá haciendo nada. Esa es una forma de pereza, es bien rara si la pensamos de verdad. En nuestra cultura es que nos enfocamos en esos momentos porque es tan obvio que eso es pereza. Pero lo que está a la raíz de la acedia de verdad es no hacer lo que toca en el momento. Y esto se puede hacer de muchos modos. Y el modo actual, especialmente con la cultura y la ética protestante, que es esa cultura de que hay que estar obrando todo el tiempo y que uno demuestra lo bueno que uno es en las obras. Estoy hablando de obra de trabajo, de labor, no estoy hablando de obra buena, porque en la teología pues es completamente lo opuesto. Pero en esta idea de estar siempre enfocándose en el labor, en las cosas que se están haciendo, en la actividad, pues entonces uno se llena de tantas actividades y uno hace tantas cosas que no hace lo que toca en el momento. Y en ese momento, es hacer lo que toca en el momento, lo que quiere el Señor, que entonces el Señor nos ayuda, que el Señor, como se escuchaba en la semana, que lo que están obrando con el Señor no se cansan, porque están haciendo lo que el Señor quiere y el Señor le está dando la fuerza para hacerlo. Pero hay que hacer lo que toca en el momento. Esto tenemos tantos ejemplos de ello. Actualmente una cosa que es gravísima ahora mismo es lo que se llama doom scrolling. Yo he hablado de esto antes. ¿Saben qué es doom scrolling? No. Pues doom scrolling es cuando uno ve los videos pequeños de TikTok o de YouTube. Y se llama doom scrolling porque scrolling es el gesto de subir o bajar. Y se llama doom porque doom es fate. En inglés doom es algo malo. Entonces básicamente es un gasto. Uno se sienta ahí a ver los videos y sigue. Y en 2 horas que uno se da cuenta que han pasado 2 horas sin darse cuenta. Y no ha hecho nada. Ha sido bien activo, ha visto muchas cosas interesantes,
pero no ha hecho lo que tenía que hacer. Y si tu propósito era descansar, tampoco ha descansado. Porque has sido activo el tiempo entero, aunque estás sentado viendo los videos, tu cerebro está completamente activo y todas tus emociones y todas tus pasiones. Y entonces te has desgastado allí y no has hecho lo que has tenido que hacer, que quizás era descansar en ese momento y por eso fue que se cogió el teléfono para ver los videos. Eso es afasia. Es la misma afasia que le pasa a Marta cuando estaba corriendo de un lugar a otro para preparar todo y se enfogona y le grita al Señor. Le grita al Señor y el Señor no ha hecho nada, ¿verdad? Y ella misma tenía que haber pedido ayuda a su hermana, pero no lo hace. Se ha dividido en tantas cosas, con tantas actividades, que no ha realizado lo que es lo más importante. Y sí, servir al Señor es lo más importante para ella en ese momento, pero no lo ha hecho bien. No se ha enfocado en lo que había que hacer de verdad. Eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. A mí me pasa a las personas ahora mismo que están ayudando con esto. Pues tenemos que ver que este problema de la afasia es un problema grave en la sociedad actual. Porque en la sociedad actual, si no estamos activos, estamos supuestamente gastando el tiempo. Y la actividad es una actividad que parece que se vea que tiene resultados. Y por eso es que cuando vamos a descansar, aún en el descanso son actividades. El ejemplo más famoso de esto es todo el mundo se va de vacaciones para descansar y llegan más cansados después. Y todos tenemos que entonces tomar unos cuantos días para recobrar de las vacaciones. Y nunca planeamos con eso y entonces tenemos problemas en el trabajo. O sea, yo también tuve un trabajo por 10 años, yo sé de esto, ¿verdad? O sea, siempre nos pasaba esto. Pues esto es algo que en la cultura actual, y yo soy el peor de todos, lo puedo decir para Raúl, yo soy uno de los peores en esto, yo no sé descansar. Por eso que te estoy hablando, no te puedo hablar de cómo descansar, pero te puedo hablar de todos los problemas que llegan a no descansar. Porque siempre también tengo esta mentalidad de estar activo, de estar haciendo todas las cosas posibles, y después de un momento uno se gasta, pero se gasta también en actividad, no se gasta en descansar de verdad. Y entonces, como parte de esto, es que como estamos siempre desgastándonos, pues no estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, lo sabemos y nos desesperamos. Nos desesperamos humanamente, nos desesperamos también con el Señor, porque seguimos cayendo en los mismos pecados, seguimos haciendo las mismas cosas malas, seguimos viendo que no tenemos, pensamos que no tenemos ningún avance en nuestra vida espiritual y entonces decidimos que es que no podemos, que los medios del Señor no bastan para llegar a Él. Y esa es la desesperación. Por supuesto, ese tipo de desesperación ya es una desesperación profunda que bien poca gente llega a eso. De verdad, bien poca gente llega a eso, pero todo el mundo se cree que llega a eso. Hay dos modos de desesperación según la tradición moral. Hay una perfecta, que es que uno actualmente duda de la misericordia y el poder del Señor, y este es el pecado contra el Espíritu Santo, que tanta gente pregunta. Pero este es el pecado, porque entonces uno le dice al Señor que tú no me puedes ayudar por más que tú quieres, y entonces yo no voy a hacer nada más. Y eso es el rechazo del Espíritu Santo, y si morimos en eso, pues no hay perdón para eso, porque ya hemos faltado el momento que podíamos pedir perdón. Esos son los pecados más peligrosos. Es un pecado que es mortal, sí, pero también mata ese ánimo en el alma para superarlo. Y la razón por qué es más peligroso es porque en ella se abandonan la práctica religiosa, y especialmente la oración. Es la oración que es un clave para mantener la esperanza en esta vida. Porque la oración, como dije siempre, y todo tipo de oración, porque no podemos quedar con una sola y olvidar las otras. Las tres más importantes son, por supuesto, la adoración, alabar al Señor. Y entonces también la petición, porque la gente puede decir, bueno, en la petición, el Señor sabe lo que yo quiero, sí. El Señor sabe lo que necesitamos, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de pedírselo, porque eso nos ayuda en la humildad. Y entonces también la acción de gracias. Y cuando uno desespera, uno deja todas. Uno no reza por pedir porque se cree que no puede ayudar. Uno no alaba al Señor porque no tiene ánimo. Y uno entonces no da acción de gracias porque no ve ninguna razón para ser agradecido. Y por eso es que es tan peligroso. Uno se corta a uno mismo de la gracia del Señor. Como dije, eso es bien raro actualmente. Es bien raro. Podemos llegar a eso y mucha gente fuera de la iglesia llegan a eso. Lo más común es una desesperación imperfecta.
O sea, la voluntad, esto entra en la voluntad, son tentaciones pequeñas, tentaciones para no rezar todo lo que queremos rezar, las tentaciones para no ejercernos en las cosas grandes que quiere el Señor. Y ahí entonces entra la melancolía, el pesimismo, ¿verdad? Ahí entran todas estas cosas pequeñas. Pero, y esto es importante, el signo de que nuestra desesperación, entre comillas, no es desesperación actual, perfecta, es que seguimos rezando y seguimos entonces intentando esa comunicación con el Señor. Y por eso es que hasta en los momentos cuando gente se creen que están más secos o se creen que han desesperado completamente, si entran al confesionario, no se han desesperado. O sea, están confiando aún en la misericordia del Señor, están buscando eso aún. Y eso es algo que entonces que hay que seguir y todos tenemos la responsabilidad de animarnos, pero animarnos precisamente a rezar, animarnos a, como dije, a alabar al Señor, a hacer peticiones y agradecerle todo. Y por supuesto, todo esto, la oración perfecta de todo esto es la misa y la Eucaristía. No me da tiempo hablar de Samuel, pero de la presunción en Samuel, en el libro de Samuel, hay muchos ejemplos de la desesperación con el rey Saúl también. Y es interesante, pueden entrar en eso también, no me da tiempo ahora, perdón. Pero del mismo modo que hay vicios opuestos, por analogía, también hay virtudes. Hay virtudes que acompañan la esperanza, que nos ayudan a vivir una vida esperanzada. Y la primera, pues, mucha gente no sabe de esto, aunque yo he hablado de esto y también me obligaron los otros días a hablar en la radio. Si lo escucharon, pues ven el fracaso que fue total eso. Pero parte de eso, pues hablando también de la esperanza, me lo pidieron. Y entonces hay una virtud que ni en inglés ni en español me sale correcto, perdón, pero es la magnanimidad. La magnanimidad es una virtud extraña para nosotros pensar hoy en día porque no estamos acostumbrados a ella. Y en la antigüedad, la magnanimidad solamente eran las personas ricas. Las personas que podían dar de sus dones porque tenían dones de más. Pero todos tenemos dones de más. ¿Cuáles son? Son los dones del Espíritu Santo. Todos podemos ser entonces magnánimos en este mundo. Magnanimidad es la virtud que inclina a cometer obras grandes, obras espléndidas, obras dignas de honor. Por eso que en la antigüedad una persona que quería ser grande pues daba dinero para construir un acueducto, daba dinero para construir una casa para huérfanos, de ese modo, o para construir una escuela para la gente. Pues nosotros pues para la magnanimidad cristiana, las obras grandes se definen por la caridad, pero por la caridad que uno hace, porque recordar siempre que la caridad verdadera es dar de uno mismo para el bien verdadero del otro. Entonces cada obra de caridad verdadera en el cristiano siempre es un sacrificio también. Y por eso es un impulso a la excelencia y es incompatible con la mediocridad. Y como es un impulso así de ese modo, para que el Señor nos vea grande, pues entonces ahí es que entra la esperanza. La magnanimidad siempre aumenta en nosotros la esperanza para estar con el Señor, porque es para el Señor que estamos haciendo las obras grandes. Es para el público que es el cielo, los ángeles y los santos, y a Él también. Y es una aspiración que se funda en las posibilidades más altas del ser humano. De nuevo, la posibilidad más alta del ser humano es estar con el Señor. Y entonces confiando que el Señor nos da los esfuerzos para estar con Él, pues entonces también confiamos que nos da los esfuerzos para hacer las obras grandes. Y como dije de nuevo, las obras grandes en el mundo no parecen grandes. O sea, una de las obras más grandes que pueden hacer los padres es cuidar a sus hijos y educarlos en la fe y educarlos en la moral. Especialmente en un mundo caído, lo difícil que es eso. Y eso nadie lo aprecia, a veces ni los hijos. Pero es una de las obras más grandes que se pueden hacer y por eso hace falta tanta gracia también. Por eso es que el Señor elevó el matrimonio a un sacramento, precisamente para que esa vida matrimonial fuera una fuente para las gracias, para educar a los hijos continuamente. Todas estas obras pequeñas, ¿verdad? Son obras pequeñas para el mundo, pero para el Señor son gigantes. Y es así entonces que tenemos que ver la magnanimidad. Y también, pues, antiguamente pues habían ciertas cosas que se hablaban del magnánimo. Era tranquilo, no envidioso, se entrega a pocos pero grandes esfuerzos. Es honesto, especialmente en sus amistades. No le importa el elogio, pero no la menosprecia. Eso es bien difícil. No se entristece por las vituperaciones y lo que son verdaderos magnánimos de verdad son los santos. Son los santos que pueden cumplir todo esto sin egoísmo, sin soberbia.
Y por supuesto aquí vemos cuáles son las cosas que están opuestas a ser magnánimo. Pues la presunción, por supuesto, la ambición, ambición, la definición actual es querer honores no debidos. La vanagloria, que es solamente querer la fama por querer la fama. Y la pusilanimidad, que es desconfiar que uno pueda hacer cosas. Y entonces, si uno quiere un ejemplo de esta virtud, y la próxima que vamos a hablar, en el Antiguo Testamento es siempre David. Y no pensamos en eso, pensamos muy rápido, brincamos a los pecados de David. ¿Por qué conocemos los pecados de David? Porque Él nos dice, porque Él lo rezó en los Salmos. ¿Sabe? David, para poder conocer esos pecados de David, es porque David es humilde, pero David es magnánimo también. David siempre está pronto para hacer obras grandes por el Señor. Por eso es que va corriendo para pelear contra Goliat. Por eso es que Él quiere crear el templo. Por eso es que Él baila al frente del arca cuando está entrando, porque Él quiere estar con el Señor. Entonces se anima para hacer cosas grandes y obras grandes porque quiere estar con el Señor. Y no le importa lo que piense el mundo. Lo importante es querer estar con el Señor. Y entonces la otra virtud, ya que estamos hablando de David, es la humildad. Pues la otra virtud, ya me estoy pasando demasiado de tiempo. La otra virtud, como estaba hablando ahorita, es la humildad. Y también yo he hablado mucho aquí de humildad porque es algo que la comprensión de ella es demasiado de mala en el mundo actual. Confundimos la humildad con humillarse y son dos cosas bien diferentes. La humildad nos inclina a cohibir o moderar el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria delante de Dios, no delante de nuestros hermanos, delante de Dios. Delante de Dios todo el mundo es pequeño, delante de Dios todo el mundo caído tiene miseria, pero siempre con esa relación con Dios. Y entonces esa es la humildad. La humildad así, pues entonces ayuda en la esperanza, porque si estamos así delante de Dios, pues reconocemos, no vamos a caer en la presunción, pero tampoco vamos a caer en la desesperación. Porque en ponernos en esa relación delante de Dios constantemente, estamos reconociendo que Dios nos ayuda, que Dios nos quiere, que Dios nos acompaña. Y entonces, esto es ser de verdad. El justo conocimiento es un conocimiento verdadero, adecuado a la realidad actual. Humildad es, como dice Santa Teresa de Ávila, en la morada, y no escribí dónde en la morada, perdón. Pero en la morada yo dice que es andar en verdad. Eso es la humildad, es andar en verdad, es reconocer quiénes somos, qué necesitamos, qué buenos somos de verdad, qué malos somos de verdad, y siempre buscando eso y poniendo todo eso delante del Señor para ir purificando esa relación con Él. Y esa relación con Él es la clave. Ninguna persona sana puede pensarse mejor que Dios. Y entonces en ese someterse a Dios constante es que vemos entonces quiénes somos de verdad. Y eso entonces es la fundación también de la justicia en el mundo actual, y por eso que también vemos tantos problemas con la justicia. Pero siempre reconociendo que para la esperanza es esencial estas dos virtudes, que el Señor también nos ayuda con ello, y son virtudes, como digo, la esperanza, virtud teologal que el Señor nos da. Que pues entonces tenemos que crecer en ella. Y crecemos en ella con las otras virtudes humanas. Y aquí entra la virtud de la esperanza, la virtud de la humildad y la virtud de la magnanimidad. Son cosas que se aprenden y que se van creciendo actuando en ellas, practicando esas obras. También algo que menciono mucho en la confesión, cuando la gente pide la paciencia, ya muchos de ustedes han oído esto, cuando se pide la paciencia, no se sorprenden que van a haber muchas veces más que van a ser impacientes, porque cuando uno pide la paciencia es una virtud humana, y como es una virtud humana, se adquiere practicándola. Cuando tú dices, Señor, dame paciencia, ¿verdad? Tú estás diciendo, Señor, dame más razones por ser paciente. Entonces no se sorprendan. ¿Okay? Pues entonces es lo mismo también con la humildad y la magnanimidad. Cuando pedimos estas virtudes, el Señor nos da las oportunidades y la fuerza, siempre nos da la fuerza para practicar estas obras, para crecer en ellas y así también ir fortaleciendo y aumentando y creciendo nuestra esperanza. Pero siempre la esperanza, recordando que la esperanza que estamos hablando de es la esperanza en el mundo futuro con el Señor, es la esperanza de estar con Él y que Él nos da todo lo que necesitamos para llegar hacia Él. Lo que tenemos que hacer es acogerlo y a seguirlo y poner en práctica todo lo que Él nos dice, pero siempre. Por eso es que cuando una persona dice, esta enseñanza de la iglesia pues no se puede hacer porque es imposible, eso es una forma de desesperanza.
Porque está diciéndole al Señor que es un embustero, está rechazando que Él nos da los medios para alcanzar lo que Él nos pide. Y eso es en toda la moral de la iglesia. Nada que la iglesia pide en la moral es imposible para el hombre, porque todo depende, hasta las cosas más pequeñas, todo depende de esa gracia del Señor que siempre está presente.